Vecina del infierno intenta robarnos la casa, entonces recibe una multa de $200,000. Antes de comenzar, vamos a presentar a los personajes principales. A la vecina con derecho la llamaremos N, y al hijo mimado de la vecina lo llamaremos S. También habrá un breve papel del dueño anterior de nuestra casa, a quien llamaremos Po. Aunque su participación en esta historia es limitada, es importante mencionarlo. Además, tengan en cuenta mientras leen esta historia que, desde que compramos la casa hasta el día actual, han pasado casi 15 años. Por lo tanto, salvo que se indique lo contrario, pueden asumir que hubo una gran brecha de tiempo entre la mayoría de los eventos narrados. Comencemos. Para construir adecuadamente el clímax y preparar el escenario para los eventos que ocurrieron, primero debo dar un poco de contexto. La mayoría de esto sucedió antes de que compráramos y nos mudáramos a esta casa. N poseía un terreno muy grande cerca de un lago recreativo popular en nuestra zona. Digo cerca, pero en realidad estaba a una distancia considerable. Aunque el camino donde vive N es el único que conduce a varias propiedades frente al lago y resorts, junto con el muelle para botes más popular de este lado del lago. Las propiedades aquí no son tan valiosas como para que las personas normales no puedan permitírselas. Sin embargo, hay algunas propiedades extremadamente valiosas más adelante en el camino, donde personas muy ricas pasan en sus autos constantemente. Esto será relevante más adelante en la historia. N, siendo bastante rica y dueña de una gran extensión de terreno, decidió dividirlo en 4 secciones aproximadamente iguales cuando sus hijos alcanzaron la mayoría de edad. Una sección se la dio a su hija, quien, curiosamente, es una persona bastante decente considerando el resto de su familia. Otra sección se la dio a S. Construyó casas para ellos en ambas propiedades, aproximadamente según las especificaciones de sus hijos. Luego, en la 4ª sección, la que no tenía su propia casa, construyó una pequeña tienda de conveniencia. Esto también será relevante más adelante. Ahora, no estoy seguro del motivo exacto, tal vez para evitar posibles disputas futuras, pero decidió entregar las escrituras a sus hijos para sus respectivas casas y terrenos. Probablemente ya pueden imaginar hacia dónde va esto. Mientras que la hija respetable era bastante decente, el hijo irresponsable era un completo maniático de las fiestas. Todos en el vecindario lo odiaban en ese entonces. Organizaba fiestas ruidosas y molestas casi todas las noches, manteniendo despierta a la gente. La policía aparentemente tenía a alguien estacionado cerca porque lo llamaban con mucha frecuencia. Probablemente no ayudaba a su sentido de derecho que mamá pagara todas sus cuentas por él. Todo estaba a su nombre, agua, electricidad, basura, todo llegaba a su buzón, excepto una cosa. Como la propiedad estaba a nombre del hijo, también lo estaba el impuesto sobre la propiedad, que él simplemente ignoró. No es sorpresa que la policía llegara un día a su casa para arrestarlo, ni que, eventualmente, la casa fuera subastada. Para ese entonces, estaba en ruinas, agujeros en las paredes, un enorme agujero en el piso de la sala que daba al garaje sótano. El piso de la cocina y el subsuelo necesitaban ser reemplazados por completo. Casi todas las paredes estaban cubiertas de barro. Básicamente, su irresponsabilidad y sus hábitos de fiesta dejaron la casa en lo que los bancos consideraban una condición inhabitable. Debido a esto, las únicas personas que podían permitírselo eran aquellas que pudieran pagarla en efectivo. Aquí es donde entra Popo. Era un renovador de casas, pero no de los grandes y ricos que ves en la televisión, era más bien un aficionado. Estaba jubilado y renovaba casas para mantenerse ocupado y activo. Solía comprar casas como esta, muy baratas en subastas, arreglarlas él mismo y luego volver a ponerlas en el mercado. Mientras las renovaba, vivía de las ganancias de la casa anterior. Por lo general, para cuando terminaba de arreglar una casa y compraba la siguiente, ya había agotado las ganancias. Cualquier dinero que le sobrara lo guardaba en un fondo de emergencia, que, según él, no era nada especial. En ese momento, nosotros estábamos buscando un nuevo hogar, pero no podíamos permitirnos algo muy caro con nuestro presupuesto. Cuando vimos esta casa en un sitio web de ventas, nos pareció perfecta. Era del tamaño ideal, estaba en un vecindario perfecto y además estaba cerca del lago, lo cual era ideal para nosotros porque amamos pescar y navegar. Era perfecta en casi todos los sentidos, o al menos eso parecía. Nos preocupaba el precio, que aún no estaba listado en el sitio web, pero pensamos que no perdíamos nada con ir a echar un vistazo. Pasamos por la casa y encontramos a Po trabajando en ella. Nos detuvimos para saludar y preguntarle por el precio. Nos explicó que estaba planeando terminar de renovarla y venderla, y que su agente inmobiliario la había agregado a la base de datos del sitio web para facilitar el proceso cuando estuviera lista para la venta. De todas formas, nos sentamos a charlar un rato, siendo amables, y él agradeció la compañía. Le explicamos que estaríamos dispuestos a comprarla por un precio razonable, considerando su estado actual y el trabajo que ya había realizado. Había avanzado aproximadamente hasta la mitad de las renovaciones. Le mencionamos que nos encantaría terminarla y convertirla en nuestro hogar definitivo.
Sin embargo, él nos rechazó, explicando que ya tenía varias ofertas y que no se sentía bien vendiéndola en ese momento, pero que podríamos comprarla por el precio total una vez terminara las renovaciones. Le agradecimos amablemente y dejamos nuestro número, pidiéndole que nos llamara si cambiaba de opinión. Él prometió que lo haría. Menos de 2 semanas después, recibimos una llamada inesperada de él. Nos explicó que su hermana había enfermado en otro estado y que quería ir a estar con ella. Por lo tanto, no tendría tiempo ni paciencia para terminar la casa. También nos comentó que la casa no cumplía con los códigos de construcción, pero que si encontrábamos una manera de comprarla, estaría feliz de vendérnosla a un precio razonable. Aceptamos con entusiasmo y salimos a buscar bancos. Teníamos algunas conexiones gracias a un amigo que es agente inmobiliario, quien nos ayudó a encontrar un banco dispuesto a prestarnos el dinero con algunas condiciones. Básicamente, tendríamos 2 semanas para llevar la casa al cumplimiento de los códigos de construcción, de lo contrario, podrían incumplir el préstamo y subastarla. Después de explicarle la situación a Po, él se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera. No podía realizar ningún trabajo en la casa porque estaba apurado, pero nos explicó exactamente qué necesitábamos hacer para que cumpliera con los códigos de construcción y los requisitos mínimos. Nos indicó cuánto tiempo y esfuerzo tomaría y cuánto costaría. Incluso se ofreció a ayudarnos de otra manera, tomamos un préstamo por el doble de lo que él realmente quería por la casa y nos devolvió la otra mitad. Usamos ese dinero para realizar las reparaciones necesarias en la casa después de todo el trabajo que él ya había avanzado. La casa estaba tan cerca de cumplir con los códigos que probablemente podríamos haberlo hecho nosotros mismos. Sin embargo, por si acaso, llamamos a algunos amigos y lo logramos en la mitad del tiempo. Después de llevarla al cumplimiento de los códigos, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Pasamos varios meses reemplazando pisos y subsuelos, rehaciendo cableado, parchando agujeros en las paredes y quitando papel tapiz viejo, feo y literalmente en descomposición que estaba pegado directamente a la pared. Ya te haces una idea, pusimos muchísimo esfuerzo en el lugar. Finalmente, llegó el momento de mudarnos a nuestra casa soñada. Aún tenía algunos detalles que arreglaríamos con el tiempo, pero ya era el momento de mudarnos. Ni siquiera habíamos terminado de mudarnos cuando N vino a presentarse. Durante las negociaciones con Po en el tiempo tan limitado que tuvimos, nos había advertido una y otra vez sobre N y su actitud de persona con derecho. Al principio, N fue extremadamente amable, y no entendíamos por qué Po nos había advertido tanto sobre ella. Entonces ocurrió. Al finalizar nuestra conversación, ella nos explicó, de manera muy amable y compasiva, que en realidad nuestra casa le pertenecía a ella y que teníamos 30 días para desalojarla. Nos dijo que sentía pena por nosotros, ya que habíamos sido estafados, pero que esa era su casa y que Po no tenía derecho alguno a vendérnosla. Habíamos escuchado historias de terror sobre personas siendo estafadas de esa manera, así que puedes imaginar nuestro terror cuando nos explicó todo esto. Estábamos horrorizados de haber invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero en nuestra casa soñada, solo para perderla así de fácil por haber caído en una estafa. Le agradecimos por explicarnos la situación y ser tan amable, y le dijimos que hablaríamos con el banco y con Po para aclarar todo y eso fue exactamente lo que hicimos. Hablamos con el banco, que confirmó que Po era el legítimo propietario del título de propiedad. Hablamos con el agente inmobiliario, quien también testificó lo mismo. Hablamos con Po, quien nos explicó que ella lo había acusado varias veces de robar la casa después de que él la compró en una subasta y que lo acosaba constantemente por la propiedad. Todos con quienes hablamos nos dieron la misma versión de la historia. Incluso fuimos al juzgado y confirmamos que nuestro nombre estaba en la escritura. Durante este proceso, escuchamos la historia de fondo de varios vecinos. No mucho después de esto, N vino nuevamente a preguntar cuándo podía esperar que nos fuéramos. Le explicamos que eso nunca sucedería, ya que éramos los propietarios legales de la propiedad y no era nuestra culpa que ella la hubiera perdido. Nos disculpamos por su pérdida y le explicamos que entendíamos que probablemente era muy difícil perder la propiedad familiar de esa manera por la negligencia de su hijo, pero que eso no era nuestra responsabilidad. Y no íbamos a regalarle una propiedad que compramos con el dinero que tanto nos costó ganar y que trabajamos tan duro para arreglar. Entonces, N, al darse cuenta de que conocíamos la situación, comenzó a contar una larga historia triste sobre cómo esta propiedad había estado en su familia por generaciones. Cómo no podía soportar perderla y cómo Po se la había, entre comillas, robado, mientras estaban distraídos con el arresto de su hijo. Le preguntamos por qué no pujaron por la casa para recuperarla después de que él la perdió. Considerando que nosotros se la compramos a Po por solo $50,000 y que Po aún estaba obteniendo una pequeña ganancia después de todo el trabajo y los materiales que invirtió antes de vendérnosla. Ellos podrían haberla recuperado por casi nada en la subasta. N explicó que sentía que la casa y la propiedad les habían sido robadas y que se negaron a pagar por algo que consideraban que les pertenecía por derecho.
Nos disculpamos nuevamente, pero explicamos que no había forma de que aceptáramos la pérdida de la propiedad, especialmente después de todo el tiempo, esfuerzo y materiales adicionales que habíamos invertido en ella. Solo para hacerla feliz. Sin embargo, entendimos su situación y le ofrecimos venderle la casa por un precio muy razonable, $100,000, lo cual, considerando su ubicación y las mejoras realizadas, seguía siendo un poco más de la mitad de su valor total de mercado. Después de comprársela a Po por $50,000 y gastar $30,000 más en materiales, además de varios meses de arduo trabajo para arreglarla, consideramos que era un precio justo. No le dijimos nada, pero incluso estábamos dispuestos a bajar a $90,000 si quería negociar con nosotros. Ella inmediatamente contraofreció con $40,000, argumentando que no debería pagar nada por algo que, según ella, le pertenecía por derecho. Cuando le dijimos que eso era demasiado bajo, respondió diciendo que entendía cuánto esfuerzo habíamos puesto y que habíamos comprado muchos materiales para arreglarla. Así que sería amable y añadiría $10,000 adicionales por todo el trabajo que hicimos. Cuando le explicamos que $50,000 fue lo que le pagamos a Po, se enojó y nos llamó mentirosos y ladrones, diciendo que la casa era un desastre total y que no había forma de que valiera tanto. No solo había recurrido a los insultos, sino que también se atrevió a llamar a nuestra casa soñada un desastre después de todo el sudor, las lágrimas y el dinero que invertimos en ella. En ese momento, estábamos hartos de sus tonterías. Le pedimos amablemente que saliera de nuestra casa, explicándole que ya no era bienvenida y que jamás le venderíamos nuestra casa, ni siquiera si nos ofreciera el doble del valor de mercado. Obviamente, esto la enfureció, y mientras salía de la casa nos lanzó todo tipo de insultos. Más tarde, nos enteramos de que estaba difundiendo rumores sobre nosotros por todo el vecindario, diciendo que le habíamos robado la casa y otras tonterías similares. Al principio, lo ignoramos, pensando que nadie lo creería. Entonces, un día, un hombre se detuvo en nuestra entrada con un arma, amenazándonos para que saliéramos de inmediato. Nunca lo habíamos visto antes, pero habíamos oído hablar de él. Aparentemente, este hombre se consideraba el pacificador del vecindario y enfrentaba a cualquiera que causara problemas como este. La mayoría de las personas en nuestro vecindario realmente lo apreciaban, diciendo que era un tipo bastante razonable. Al ser una comunidad rural donde vivían muchas personas que no seguían exactamente las leyes, la mayoría valoraba mucho su presencia. De hecho, trabajaba arduamente para mantener el vecindario lo más tranquilo posible, haciendo mucho más que la policía en la mayoría de los casos. Solo como un dato, nuestro vecindario está dividido en dos secciones principales. Una sección está habitada principalmente por personas mayores y jubiladas, es muy agradable y pacífica, y todos se llevan bien. La otra está ocupada por personas menos respetuosas de la ley, más alejadas en la naturaleza y fuera del alcance de miradas curiosas. Nosotros vivimos justo en el borde de la parte pacífica, separados por aproximadamente 1 milla de bosques y tierras de cultivo. Al escuchar sobre este hombre y, basándonos en las descripciones, asumimos que era el mismo del que habíamos oído hablar. Decidimos poner a prueba nuestra hipótesis. Le dijimos que no teníamos idea de lo que estaba pasando y lo invitamos a pasar para tomar una cerveza y charlar. Le permitimos traer su arma, pero le dejamos claro que nosotros también tendríamos la nuestra. Casi todos en mi pueblo tienen un arma. Hay más tiendas de armas que tiendas de todo a $1, si eso dice algo. Por eso, no nos preocupaba mucho que trajera un arma consigo. Tener un arma en nuestro pueblo es simplemente una forma de decir, oye, puedo defenderme si las cosas se descontrolan. Ahora bien, si alguien apuntara con su arma a otra persona, que no fue el caso, eso sería diferente. Volviendo a la historia principal, él aceptó nuestra invitación y, después de unas horas de conversación y de explicarle la situación, nos dijo que ya se imaginaba que era algo así. Se disculpó por el malentendido y explicó que se había dejado llevar por los rumores, pero prometió que no volvería a suceder. También nos agradeció por haber comprado la casa, diciendo que, desde que ese fue arrestado, todos estaban mucho más felices. Ya no tenía que escuchar quejas sobre música a todo volumen ni preocuparse por adolescentes borrachos y drogados tambaleándose por la carretera en medio de la noche, casi siendo atropellados. Nos reímos mucho sobre esto y, al final, se fue sin decir una palabra más. Ahora, pasemos a la razón por la que el pacificador creyó tan fácilmente en los rumores. Esta parte de la historia es un pequeño paréntesis, pero también marca un punto clave en el momento en que todo empezó a ir cuesta abajo para N. Además, quiero mencionar que los eventos de esta parte se entrelazan un poco con los de la siguiente. Entonces, como mencioné, N dividió una cuarta parte de su propiedad para construir una tienda de conveniencia. Aunque esta tienda era extremadamente popular en el vecindario debido a su ubicación central, no era popular por sus precios, que eran bastante elevados, ni por su servicio al cliente, que se limitaba a un gracias por su compra cuando salías por la puerta. A veces, eso sí, ofrecían reembolsos si encontrabas moho en la comida que comprabas allí. Supongo que eso era algo positivo.
De todos modos, eran populares porque eran la única tienda de conveniencia en kilómetros a la redonda. Si necesitabas comprar víveres y no querías manejar hasta la ciudad, la tienda estaba a un paso para la mayoría de las personas. De hecho, incluso nosotros, a pesar de nuestras diferencias con N, solíamos comprar allí en bastantes ocasiones. Después de todo, literalmente estaban al lado de nuestra casa. Además, la popularidad de su pequeña tienda les permitió construir una sólida reputación en el vecindario, una muy positiva. Todos querían mantener su conveniente tiendita y desafiaban a cualquiera que intentara quitársela. Supongo que puedo entender ese sentimiento, especialmente porque en ese entonces todos pensaban que N y su familia eran buenas personas. Cuando N empezó a difundir rumores, la gente solía escucharlos. Sin embargo, las historias sobre que nosotros les habíamos robado una casa entera no tuvieron mucho peso, porque todos sabían que eso era ridículo. Aún así, la mayoría seguía confiando en ella, y las personas sí creyeron otros rumores más pequeños y triviales, aunque nadie les prestó demasiada atención. Permíteme decir que, incluso si todos los rumores sobre nosotros fueran ciertos, había mucho más que decir sobre otras personas en el vecindario. Así que nadie realmente les daba importancia. Sin embargo, muchos nos evitaban, considerando que N tenía problemas evidentes con nosotros y nadie quería estar en su contra, temiendo ser vetados de su tienda. Por eso, la mayoría simplemente nos ignoraba y nos dejaba a nuestra suerte. Después de unos años, ese finalmente salió de prisión y, al no tener a dónde ir, N le permitió regresar a casa. Sin embargo, no le gustaba la idea de que viviera con ella, así que le alquiló un apartamento encima de su tienda de conveniencia. Le dejó claro que no permitiría más fiestas salvajes en su propiedad. Eso sí, ese no tenía que pagar renta. Su único trabajo era encargarse de la tienda cuando N y su esposo estaban ocupados, lo cual no era muy seguido. Pero, incluso después de todo lo que había pasado, ese no aprendió la lección. Mientras atendía la caja, a menudo cobraba de más a los clientes y se quedaba con el dinero extra. Descubrimos esto varias veces y regresamos a pedir un reembolso. Siempre decían que la caja registradora estaba rota. Después de notar un patrón, decidimos informar a N que su hijo estaba cobrando de más y probablemente quedándose con el dinero extra. Aunque N era bastante arrogante, incluso ella no llegaría tan lejos como para hacer algo tan obviamente ilegal. Nos gustaba su tienda y no queríamos que algo malo le pasara. Sin embargo, en lugar de agradecernos por informarle, nos dijo que estábamos imaginando cosas y, de forma muy amable, nos pidió que nos largáramos. Así que, muy amablemente, cumplimos con su solicitud. También compartimos esta información con algunos amigos del vecindario. Habían pasado años para llegar al punto en el que algunos vecinos siquiera nos miraran, y mucho menos nos hablaran, gracias a N. Pero finalmente habíamos hecho algunos amigos. Llevar dulces navideños a los vecinos cada año es una buena forma de alegrarles el día. En fin, nuestros amigos nos agradecieron, aunque admitieron que no creían del todo en lo que decíamos. Sin embargo, la información rápidamente se esparció por el vecindario. Luego, muy rápidamente, el pacificador del vecindario apareció nuevamente en nuestra entrada. Esta vez, mucho más amigable. En este punto, él ya ignoraba la mayoría de los rumores sobre nosotros, sabiendo que muchos eran falsos. De hecho, habíamos hablado con él varias veces desde entonces, pero nunca sobre asuntos serios, nuestras conversaciones eran más amistosas. A veces pasaba por una cerveza, charlaba sobre lo que sucedía en el vecindario y pedía nuestra opinión sobre algunas cosas. Hacía esto con todos, hablando con la mayoría al menos una vez al año, para mantenerse al tanto y asegurarse de que todo permaneciera tranquilo. No le gustaba la idea de que la policía rondara por allí, así que decidió hacer su trabajo mejor que ellos para que no tuvieran que intervenir. A todos, incluidos nosotros, nos gustaba este arreglo. Significaba que podías dejar que tus hijos caminaran hasta el lago sin acompañante, incluso pasando por las partes más conflictivas del vecindario. Dicho esto, al pacificador no le gustaron nada los rumores que, según él, estábamos difundiendo sobre nuestros vecinos y especialmente sobre su pequeña tienda. Nos explicó que ya había hablado con ellos y que pensaban que todo era un malentendido debido a problemas con la caja registradora. Añadió que, si no queríamos un problema, debíamos detener esos rumores de inmediato. Queríamos mostrarle pruebas, pero sabíamos que probablemente no nos creería. K tenía mucho aprecio por ellos y, generalmente, les creía más a ellos que a nosotros. Como ellos habían descartado todo como un error de la caja, probablemente no había nada que pudiéramos hacer para convencerlo. Así que accedimos, nos disculpamos por cualquier inconveniente, y le explicamos que simplemente nos sentíamos engañados y que sinceramente queríamos proteger a los pocos amigos que habíamos hecho en el vecindario. Él aceptó nuestra disculpa, nos dio una última advertencia y se fue sin decir mucho más. Decidimos dejar el asunto por la paz y no volver a comprar allí a menos que fuera absolutamente necesario. Pero todo cambió un par de años después.
Aunque el pacificador fue de puerta en puerta diciendo que los rumores eran falsos y que nosotros los habíamos iniciado por nuestro conflicto con ellos debido a la propiedad, hablaré de eso más tarde. La gente empezó a prestar más atención a sus recibos tras comprar en la tienda. Y, efectivamente, comenzaron a notar los mismos patrones que nosotros habíamos identificado. Durante ese tiempo, ese probablemente se había embolsado una cantidad considerable de dinero, y N definitivamente lo sabía, pero decidió no hacer nada y simplemente tratar de silenciar a las personas con rumores. El problema con tiendas pequeñas en zonas rurales como esa es que dependen completamente de los clientes habituales del vecindario en el que están. Durante los meses cálidos, cuando la gente está de vacaciones y disfrutando, hacen grandes ganancias, pero no lo suficiente para sostenerse durante el invierno. Y entonces sucedió. El señor pacificador finalmente conectó los puntos y, vaya que estaba furioso. Podíamos escucharlo desde nuestra casa, gritándole a S en su cara. N también estaba allí con él. No puedes imaginar lo gratificante que fue escuchar eso. Pero eso fue solo el comienzo. No solo los enfrentó directamente, sino que además fue de puerta en puerta ese mismo día, asegurándose de que cada persona en el vecindario supiera exactamente lo que estaban haciendo. Incluso llevó un montón de recibos con él para mostrárselos a cualquiera que quisiera pruebas. Si había alguien en el vecindario que era más confiable que N, ese era el pacificador. Literalmente, en el transcurso de 24 horas, había arruinado por completo su negocio. Todos en el vecindario dejaron de ir a su tienda. Durante los meses de verano, aún lograban mantenerse gracias a los vacacionistas y a las personas que pasaban los inviernos allí y no sabían nada de lo ocurrido. Pero cuando llegaba el invierno y esas multitudes desaparecían, empezaron a perder dinero a un ritmo alarmante. Después de 2 inviernos, se vieron obligados a cerrar su tienda durante esos meses. Sin embargo, eso significaba que tenían que tirar más del 90% de su inventario cada otoño y comprarlo todo de nuevo al llegar la primavera. Al parecer, hacer esto no era muy rentable, así que terminaron cerrando la tienda de forma permanente después de 3 años más. Fue en ese momento cuando su reputación en el vecindario empezó a desplomarse. Gracias a eso, la gente comenzó a respetarnos más, y finalmente pudimos hacer algunos amigos sin tener que esforzarnos tanto. La gente dejó de ignorarnos y de tratarnos como si fuéramos una plaga. Pero eso fue solo el principio de la caída de N. Para llegar al clímax de esta historia, necesito darte un poco más de contexto. Sé que esto parece un libro en miniatura, pero prometo que esta parte será breve, o al menos lo intentaré. Algo importante sobre N es que es extremadamente, y quiero decir extremadamente entrometida. No podemos ni salir de nuestra casa sin que ella nos observe cada paso desde su ventana, o que salga fingiendo pasear a su perro, recoger algo del jardín o arrancar malas hierbas. O cualquier otra excusa que pueda inventar en ese momento. Básicamente, puedes estar seguro de que si estamos afuera en nuestra propiedad, N también estará afuera. No es que tengamos algo que esconder, pero obviamente no estamos en los mejores términos con ella y no nos gusta que alguien esté espiando todo lo que hacemos. Tenemos planes para instalar una pequeña piscina y un jacuzzi en el patio trasero, y sinceramente no queremos ser observados mientras intentamos relajarnos en traje de baño. Por eso, empezamos a buscar la instalación de una cerca de privacidad. Queriendo ser buenos vecinos, informamos amablemente a N que íbamos a poner una cerca. Ella, por supuesto, se opuso rotundamente. Le explicamos que, independientemente de su opinión, la cerca iba a ser instalada. Sin embargo, como todavía teníamos que convivir con ella, le ofrecimos discutir los detalles, el color, la forma, etc. Queríamos asegurarnos de que no tuviera que mirar algo que considerara una monstruosidad todos los días, ya que mirar hacia nuestra propiedad parecía ser su pasatiempo favorito. Honestamente, incluso después de todo lo que nos ha hecho pasar, seguimos esforzándonos por ser los mejores vecinos posibles. Para evitar cualquier disputa sobre dónde instalar la cerca, decidimos colocarla a un pie dentro de los límites de nuestra propiedad en todo el perímetro. Por cierto, esto fue antes de que ese saliera de la cárcel. Fuimos al juzgado y pagamos por una copia de la escritura junto con un mapa de los límites de nuestra propiedad. Para nuestra sorpresa, descubrimos que aproximadamente 1/3 de nuestra propiedad estaba siendo reclamada por N. Ella tenía un pequeño cobertizo allí, e incluso un jardín. Resulta que hay una línea de árboles que atraviesa nuestra propiedad. No es un terreno perfectamente rectangular como los que puedes encontrar en otros estados, tiene más forma de medio hexágono o trapezoide. Es bastante común encontrar límites de propiedad extraños en nuestra área. De cualquier forma, esta línea de árboles pasa por una parte de nuestra propiedad que, según la escritura y el mapa, forma una pequeña sección triangular. Pero como los árboles forman un cuadrado, N estaba reclamando el otro lado de los árboles como si fuera parte de su propiedad. Cuando le señalamos esto, perdió la calma completamente. Comenzó a gritarnos, llamándonos mentirosos, ladrones y otras cosas menos agradables.
Sin embargo, no nos importaba demasiado esa parte del terreno. Habíamos vivido allí durante años pensando que realmente era suyo. Para facilitar las cosas, le ofrecimos venderle esa porción de terreno o incluso intercambiarla por una parte de su propiedad que conectaba con la nuestra y que era muy incómoda de mantener. Esa pequeña extensión haría que el cuidado del terreno fuera mucho más fácil para nosotros. Además, nos daría un poco más de espacio para hacer las cosas que queríamos. Sin embargo, ella se negó rotundamente, afirmando que nunca pagaría por algo que ya le pertenecía, y que ni siquiera consideraría darnos su terreno, especialmente después de que, según ella, ya le habíamos robado parte de su propiedad. Desde entonces, hemos estado en una larga y complicada disputa por los límites de nuestras propiedades. Algo importante que debes saber sobre donde vivo, es un área muy rural con muchas líneas de propiedad peculiares. Los límites de muchas propiedades no están claramente definidos. Las escrituras, que en muchos casos tienen cientos de años, a menudo usan puntos de referencia temporales como del Gran Roble hasta la Gran Roca junto al arroyo. Muchos de estos puntos podrían describir varias cosas o, peor aún, haber desaparecido hace más de un siglo. Por lo tanto, decir que hay muchas disputas de propiedad en nuestra área sería quedarme corto. Esto, combinado con el hecho de que incluso una pequeña porción de terreno puede valer una fortuna en ciertas circunstancias, ha llevado a que nuestro estado cree leyes y regulaciones muy estrictas sobre disputas de propiedad, agrimensores, y demás. Como nota aparte, hace unos años un propietario ganó una disputa contra una gran corporación por tan solo 0.1 acres de tierra, lo que le costó millones a la empresa y le otorgó al propietario una suma considerable de dinero. Ahora bien, regresando a nuestro caso. Aunque en nuestra situación las líneas de propiedad estaban bastante claras, ya que N misma las había establecido recientemente, las leyes sobre agrimensores siguen siendo muy estrictas. En situaciones donde una disputa puede costarle millones a una parte, podría ser fácil sobornar a un agrimensor para que mienta. Para evitar esto, en nuestro estado las leyes hacen que los agrimensores tengan todo que perder si se equivocan. Si un agrimensor, incluso por un error honesto, realiza un levantamiento incorrecto, aunque sea por unos pocos pies, no solo puede recibir una multa significativa, sino que también perderá su licencia y nunca podrá trabajar como agrimensor en el estado otra vez. Además de eso, los agrimensores deben notificar y reembolsar a todos sus clientes hasta 10 años antes del incidente. Los clientes entonces tienen la opción de solicitar un nuevo levantamiento por parte de un agrimensor independiente y el costo lo cubre el agrimensor original. Esto aplica tanto para los clientes de los últimos 10 años como para cualquiera posterior al incidente. Si el agrimensor no aceptó sobornos ni fue coaccionado, los clientes previos también pueden demandarlo por daños causados por los cambios incorrectos en las líneas de propiedad y exigir un alquiler apropiado por el uso indebido de sus tierras durante ese tiempo. Pero si se descubre que el agrimensor aceptó un soborno o fue coaccionado, todos los daños y costos adicionales recaen directamente sobre quien lo sobornó o lo coaccionó. Este riesgo, junto con el tiempo y dinero perdido en los tribunales, más el costo general del proceso, hace que los agrimensores en mi área eviten involucrarse en cualquier cosa que se parezca remotamente a una disputa de propiedad. Así que cuando surge una disputa, puedes imaginarte que no es tan fácil como simplemente hacer una llamada telefónica para que venga un agrimensor. Esto fue un gasto inesperado para nosotros. Para empeorar las cosas, antes de que pudiéramos contratar a alguien, N consiguió a un agrimensor, y sospecho que le dio un buen soborno o algo por el estilo. Porque el levantamiento de su propiedad resultó tal como ella lo había descrito. Bueno, excepto por un detalle que no le gustó. Parece que olvidó mencionarles que nuestra propiedad técnicamente llega hasta a un pie de distancia de su casa. Oh, cómo nos divertimos con eso por un tiempo. Sin embargo, eso no es nada comparado con la porción de terreno que ella intenta literalmente robarnos. Siempre que logramos encontrar a un agrimensor dispuesto a trabajar con nosotros, N no pierde tiempo en presentarse casualmente ante ellos. Les comenta que ya tiene su parte de la propiedad levantada y deja caer sutiles insinuaciones sobre una posible disputa de propiedad. Una vez que les explica lo que podría significar para ellos, creo que puedes entender por qué se asustan y se retiran rápidamente. Ah, y olvidé mencionar algo importante, los marcadores de tierra colocados por el agrimensor del banco cuando compramos la propiedad desaparecieron misteriosamente antes de que nos mudáramos. Qué conveniente, ¿verdad? Me pregunto cómo habrá sucedido eso. Supongo que nunca lo sabremos. Llegados a este punto, contratar a un agrimensor nos costaría tanto como vale esa porción de tierra, o incluso más. Además, encontrar a alguien dispuesto a hacerlo es casi imposible. Las pocas opciones que hemos encontrado nos han dado cotizaciones ridículas, por razones obvias. Básicamente estarían arriesgando sus carreras enteras y sus licencias. A pesar de esto, estamos ahorrando para intentar contratar a alguien que finalmente haga el trabajo. Esto nos lleva a unos meses atrás, al clímax de esta historia. Lamento tanto preámbulo,
pero ahora estamos completamente al día con la situación. Hace unos meses, hubo una tormenta muy fuerte que derribó un árbol en la porción disputada de la propiedad. Este árbol estaba justo al lado de la carretera, y cuando cayó, causó un desastre. Primero, destrozó parte de la propiedad de otro vecino que vive al otro lado de la calle. Pero eso no fue todo. También destruyó por completo un auto deportivo nuevo que alguien estaba conduciendo en ese momento por la calle. Afortunadamente, nadie resultó herido durante todo esto, pero la limpieza tomó varios días, justo el tiempo suficiente para que nos llegara una factura por más de $200,000. Literalmente más de lo que valía nuestra casa y propiedad después de las mejoras que hicimos. Un poco más de contexto para quienes no lo sepan, la mayoría de las pólizas de seguros de propiedad u hogar no cubren daños a la propiedad de otras personas. Normalmente, es responsabilidad de uno. Incluso si el daño ocurre en propiedad pública, como una carretera, si tu propiedad daña la de otra persona y pudiste haberlo prevenido razonablemente, por ejemplo, cortando un árbol al lado de la carretera antes de que cayera en una tormenta, eres 100% responsable de los daños causados. Al menos así funciona donde vivo. Entonces, cuando recibimos la factura por correo de la compañía de seguros de un desconocido rico, por el automóvil deportivo destruido, los llamamos y amablemente les informamos que el árbol que cayó no estaba en nuestra propiedad. Nos hicieron algunas preguntas y dijeron que investigarían el asunto y se pondrían en contacto con nosotros. Una semana después, recibimos otra carta de la compañía de seguros con una copia de la escritura y un plano de las líneas de propiedad, con el árbol en cuestión marcado en rojo, mostrando claramente que estaba en nuestra propiedad. Estaban exigiendo el pago completo dentro de los 30 días desde su primer aviso, o de lo contrario, nos llevarían a los tribunales. Eso era aproximadamente 2 semanas, más o menos, en ese momento. Volvimos a llamarlos y les explicamos una vez más que no estaba en nuestra propiedad. Al principio, el agente discutió un poco con nosotros, explicando con palabras mucho más amables de las que yo usaré, que alguien tendría que estar completamente despistado para creer que el árbol en cuestión no estaba en nuestra propiedad, y que no importaba cuán errada pudiera estar la línea de propiedad en el plano. Sería completamente imposible que cualquiera creyera que estaba tan fuera de lugar. Nosotros simplemente les dimos el número del agrimensor que habíamos contratado. El agente suspiró, diciendo que se pondría en contacto con el agrimensor para investigar el asunto más a fondo, pero reiteró que teníamos alrededor de 2 semanas para tener el pago listo. Si lo que decíamos no se confirmaba. Bueno, nunca volvimos a saber nada de ellos. Recuerden las consecuencias que mencioné antes para dar resultados completos de un levantamiento de propiedad. Incluso si el agrimensor admitiera haber aceptado un soborno, no había manera de que le pagaran lo suficiente como para cubrir todas sus posibles pérdidas. Probablemente tendría que irse del país en este punto, así que no había forma de que le diera a la compañía de seguros algo diferente de lo que nos dio a nosotros. Cuando llamamos a la compañía de seguros más tarde para averiguar qué había pasado con el asunto, el agente parecía bastante feliz al leer las notas. No podían decirnos mucho por razones de confidencialidad, pero nos dijeron que, obviamente, disputaron la reclamación, al igual que nosotros, diciendo que la propiedad no le pertenecía a N. Que el agrimensor confirmó los resultados con ellos, y que dado que nosotros no estábamos discutiendo los resultados del levantamiento y el agrimensor había sido contratado por ellos mismos, no había ninguna razón para que la compañía de seguros pensara que los resultados eran falsos. Mientras no estemos disputando los resultados, entonces la responsabilidad total por todos los daños causados por el árbol caído debería recaer en N. No podían decir nada más al respecto, aunque estábamos satisfechos con eso. Era más o menos lo que esperábamos, las consecuencias. Como probablemente habrás notado por mi historia, no tuve un gran problema en pagar el dinero a la compañía de seguros, aunque ellos obviamente no estaban felices al respecto. No sabemos cuánto dinero tenían o habían ahorrado, pero parece que era suficiente para cubrirlo sin tener que vender más de su tierra. Desde entonces, hemos permanecido mayormente en silencio sobre la disputa de la propiedad, pero aún estamos considerando ahorrar para contratar a un agrimensor y recuperar nuestra tierra. En este punto, se trata más del principio del asunto que de la tierra en sí. En cuanto a eso, podemos notar que, ahora que nos mira, definitivamente no está contenta con nosotros. No parece gustarle el hecho de que le hayamos dejado nuestra tierra, por alguna razón. Es tierra gratis. ¿Cómo puedes quejarte de eso? Jaja, en este punto podría intentar esparcir rumores sobre nosotros, pero probablemente le saldría el tiro por la culata, ya que hemos hecho amigos con una muy buena parte de nuestros vecinos, y ya nadie confía en ella. Todos se dieron cuenta de que su hijo estaba literalmente robando a todos en el vecindario, a sus espaldas, y sabía de ello pero no hizo nada para detenerlo. Ella está básicamente atrapada entre la espada y la pared en este momento. Y nosotros simplemente estamos sentados viendo cómo se queman los fuegos que ella misma encendió. No puedo esperar a ver qué pasa a continuación. Oh,
Esto es solo un pequeño extra para cualquiera que quiera un poco de diversión adicional. Mientras estábamos contemplando una cerca para privacidad, decidimos poner una cerca invisible para perros. Para los que no sepan qué es un pequeño cable eléctrico que entierras bajo el suelo. Luego, colocas un collar especial en el cuello del perro, que si se acerca demasiado, emite un pitido que los perros realmente no disfrutan. Si siguen avanzando, les aplica una descarga muy suave. No creemos en los collares de choque, así que tuvimos que ser convencidos primero. Y uno de nosotros incluso lo sostuvo y caminó a través de la línea. Era algo que podía sentir, pero no dolía realmente, solo dejaba una sensación extraña. De todos modos, se supone que debes acondicionar a los perros al pitido antes de dejarlos sueltos con la cerca. Así que idealmente, nunca deberían sentir la descarga en primer lugar. Solo escucharían el pitido y se darían la vuelta. Intentamos hacer esto para que nuestros perros pudieran correr por el jardín y no estar encerrados en la casa todo el día, pero en ese momento no podíamos permitirnos una cerca real. Aún así, la tuvimos bastante dentro de nuestra propiedad, porque no era tan larga y también porque queríamos evitar que nuestros perros se acercaran a la propiedad de M. Ella debe haber pensado que estábamos marcando donde queríamos poner nuestra cerca de privacidad o algo así, porque accidentalmente pasó por encima de la línea con su cortacésped. Aunque estaba más de 5 pies más allá de lo que ella afirmaba ser la línea de propiedad. Todos aprendimos ese día que los cortacéspedes eléctricos no se llevan muy bien con los cables electrificados. Su cortacésped quedó completamente destrozado. Todos los componentes eléctricos se arruinaron. Tuvo que comprar un cortacésped nuevo solo porque quiso ser rencorosa y pasar por encima de nuestras marcas. Lo mejor de todo es que, como estaba tan lejos de la propiedad, no tenía forma de culparnos. Obviamente intentó esparcir sus rumores, pero no llegaron muy lejos. Hubiera sido tan estúpido culparnos que ni siquiera lo intentó. Nunca nos pidió que le compráramos un cortacésped nuevo ni nada. Supongo que sabía cómo responderíamos si lo hubiera hecho, jaja. En fin, espero que hayan disfrutado la historia.